Buenos días a todos, bendiciones. Aquí su servidor Armando Rodríguez. ¿Cómo amanecieron hoy este día? Día lunes, inicio de semana. Esperamos que haya descansado la noche anterior. Hoy vamos a continuar con el tema de Dios y la prosperidad. Si esta es la primera vez que se conecta, por favor, le voy a pedir de que vea el video del viernes pasado, el video del domingo, para que así mantenga lo que su servidor está compartiendo con usted, lo mantengas en contexto, ¿verdad? Entonces es importante que no lo saques fuera de su contexto sin haber escuchado lo que ya venimos diciendo. No es mi culpa que te acabes de conectar o que llegues tarde al party, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca de este tema, acerca de Dios y la prosperidad. Y nuevamente este tema surge a la raíz de los tiempos en los que estamos, ¿verdad? Son tiempos difíciles de todos los aspectos, ¿verdad? Hay gente que ha perdido su paz en su alma. Inclusive tengo algunos amigos que puedo pensar de ellos en este momento. Tengo dos que sus hijos están entrenando para ser parte del ejército americano, ¿verdad? Y pues ellos no sabían que estas guerras se iban a desatar fuera de control como están, y pues ahora han perdido su paz, ¿verdad? Entonces, son tiempos difíciles donde la gente pierde su paz, la gente entra en temor, y el temor influye todas tus decisiones. Estos tiempos difíciles afectan tu economía, todos se disparan, todo sube, ¿verdad? Y lo que sucede es de que a través del espíritu de temor empiezas a paralizarte, empiezas a confundirte, empiezas a tratar de preservar lo que tienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios dice que hagamos durante estos tiempos? ¿Qué es lo que Dios dice que hagamos durante estos tiempos? Bueno, una de las cosas que Dios dice es que no permitas que tu corazón se turbe. No permitas que tu corazón se turbe. Dice, tienes fe, ten fe en mí, creed en mí. Entonces, en tiempos difíciles así, vamos a no permitir que lo que está sucediendo, nuestro corazón se turbe. Mantengamos la paz en Cristo. Él es el príncipe de paz. Pero también tenemos que mantener nuestra obediencia hacia Él en tiempos difíciles, aplicándola, haciéndola, practicándola. Dios no es un paracaídas para que solamente lo uses cuando estamos en tiempos difíciles. Dios es un Dios personal que desea una relación diaria, no una relación dominguera. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la prosperidad y Dios. Vamos a continuar hablando de la prosperidad y Dios, ¿verdad? Entonces, el domingo estuvimos hablando con usted acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en cuanto a nuestro bienestar es que tú y yo prosperemos. Le compartí, le regalé una cita que se encuentra en la tercera carta de Juan, versículo 2, donde nos dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Está en la tercera carta de Juan, versículo 2. Dios diciendo a la iglesia, a los hermanos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Entonces, hablamos de cómo la prosperidad no únicamente toca la área económica, sino que también incluye la paz, que tengas paz en tu alma, que tengas salud, Eso también es prosperidad. Entonces, cuando hablen de prosperidad, tenemos que dividir bien la palabra de Dios y enseñar que la prosperidad no solamente está hablando del dinero, aunque incluye el dinero porque es el sistema económico.
En el primer video tocamos de que había un tiempo donde no había moneda, la moneda no existía, pero había bienes y la gente entrecambiaba lo que tú necesitabas por lo que tú tenías. Era la manera en cómo el sistema económico trabajaba. Yo te daba del campo lo que yo producía y tú me dabas de tus animales lo que tú criabas. Y así nos ayudábamos unos a otros. Yo tenía lo que tú necesitabas y tú tenías lo que yo necesitaba. Ese era el sistema económico. Eso se llama la ley de excambio. Ahora tú vas al mercado y el mercado te da una bolsa de lo que tú has escogido y tú le das la moneda que ellos requieren por lo que tú has escogido, ¿vale? Saludamos aquí a los que se están conectando, a aquellos que han sido muy fieles en seguirnos. Esperamos que esto les esté ayudando. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que tú y yo tenemos que aprender en cómo manejar el dinero. Recuerda que tú no eres el dueño de nada. Desnudo viniste a esta tierra y desnudo te vas a ir. Tú y yo solamente somos supervisores de lo que Dios nos está dando, de lo que Dios nos ha confiado. Salmos 35:27, me gustaría que esta cita la leyeras en diferentes traducciones. Yo te voy a dar la traducción de la Reina Valeria, pero también te voy a dar la traducción de Dios habla hoy. Salmos 35:27 dice, canten, alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, Jehová quien ama la prosperidad de sus siervos, Jehová quien ama la prosperidad de sus siervos, Jehová quien ama la prosperidad de sus siervos. Note que Dios ama cuando tú y yo prosperamos, como cualquier padre ama cuando sus hijos prosperan, avanzan, les va mejor, están viviendo una vida mejor que la que tú y yo vivimos. Hay una alegría entre nosotros. Bueno, dice la Biblia que Dios se alegra en la prosperidad de sus siervos, de nosotros. Y eso lo encuentras en Salmos 35, versículo 27. Nuevamente, te recomiendo que la leas en diferentes traducciones, ya que en la traducción de la Valera Reina de 1960 dices, sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo. La paz de su siervo. ¿Cuándo es cuando tienes paz? Pues cuando no debes nada, cuando todo está en su lugar, cuando tienes con qué y cuando tienes un guardadito. Cuando tienes un guardadito y estás seguro económicamente. Cuando no tienes ninguna enfermedad, te da paz. Cuando tienes un ahorro, te das paz. Cuando está bien con tu familia, te da paz. Entonces, esa palabra paz es la misma palabra traducida, Salmos 35:27 en diferentes versiones. Y si puedes estudiar la palabra paz, ¿verdad? Y la buscas en el hebreo, te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es muy cierto, que la palabra prosperidad tiene que ver con tu paz, tiene que ver con tu salud y tiene que ver con tus posesiones, ¿verdad? Entonces, prosperidad de sus siervos. Dios se complace en la prosperidad de sus siervos. Ahora yo sé, y vuelvo a repetir, entiendo que hay gente en el cristianismo que cuando hablan de la prosperidad, inmediatamente piensan que se les va a pedir algo. Y lo único que tu servidor les pido es de que tú apliques la palabra de Dios para que tenga los resultados que te estoy comentando. Es lo único que yo te pido. Yo no te pido una ofrenda, yo no te pido tus diezmos. En primer lugar, porque no soy tu pastor. Ahora, si fuera tu pastor, entonces tú tienes una responsabilidad de ofrendar en tu iglesia, de diezmar en tu iglesia, ¿verdad? Ese es entre tú y Dios. Dios nos manda que hagamos esa parte, ¿verdad? De reconocer a Dios como el que prospera nuestras vidas, el que nos da paz como el príncipe de paz, el que nos da salud porque Él nos sana de toda enfermedad. Hermanita Tessa, buenos días.
Entonces, hay un grupo, escuche bien, hay un grupo de fe, hay un grupo de gente que es un grupo religioso. No sé si usted lo ha escuchado o esta va a ser la primera vez que ha escuchado este grupo. Este grupo en español se le llama cuáquero. Cuáquero. Y este grupo de fe es un grupo religioso. Cuando digo religioso estoy hablando que teme a Dios y sirve a Dios. Pero sirve a Dios en la ellos creen que deben de servir a Dios. Un cuáquero, el grupo cuáquero sale de la nación de Inglaterra, inglesa, y ellos creen en la prosperidad interna. Alguien dijo, no, es que cuando Dios habla de Dios, nomás está hablando de prosperidad espiritual. Bueno, esto es parte, pero no es todo, porque la Biblia dice que Él quiere que prosperes en todas las cosas. Él no dice que quiere que prosperes nomás o únicamente espiritualmente, ¿verdad? No hay que limitar a Dios. Dios dice que yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, plural, ¿verdad? Entonces los cuáqueros creen que solamente es de prosperar espiritualmente. Inclusive las prácticas de ellos ellos no creen en la electricidad que tú y yo tenemos en nuestras casas, la electricidad que alimenta tu refrigerador, la electricidad que alimenta las luces, los focos, tu televisión. Ellos no creen en eso. Ellos aún usan velas. Ellos tampoco creen en el petróleo, en la gasolina. Ellos no usan ningún automóvil o transporte público. Ellos usan caballos y guayines. O sea, ellos viven de la tierra. Ellos se visten muy moderadamente. O sea, ellos han creído que la prosperidad solamente es espiritual. Y por eso es que no practican tener estas cosas que tú y yo tenemos. Si ante los ojos de ellos, tú y yo estamos equivocados porque usamos un transporte público o porque tenemos automóvil. Y eso es del diablo, es lo que ellos creen. Y eso no está bien, es lo que ellos creen, porque ellos creen en la prosperidad espiritual únicamente. Pero es un grupo religioso que ama a Dios, es un grupo religioso que también son cristianos a la manera como ellos piensan que son cristianos, ¿verdad? Yo no soy nadie para juzgar ahí, solamente Dios conoce el corazón y la intención del ser humano, pero las prácticas, los métodos, ¿verdad? Son muy exclusivos para el mundo en donde tú y yo vivimos, ¿verdad? Entonces, ante los ojos de ellos, tú y yo estamos equivocados. Así como ante los ojos quizás de algunos cristianos ahora, la prosperidad, no, eso es del diablo y que no, los hermanos son los que predican el evangelio de prosperidad. No, pues el evangelio es de prosperidad, como lo había mencionado. Él vino para tomar tu lugar. Él vino para pagar lo que tú y yo debíamos. Él nos sacó de una deuda eterna. Él se hizo pobre, dice la Biblia, para que tú y yo fuéramos hechos ricos. Alguien dijo, sí, pero nomás espiritualmente. Bueno, vamos a empezar por ahí, porque no estás equivocado de espiritualmente, claro. Éramos pecadores, estábamos apartados de Dios, no teníamos promesas, no teníamos heredad, pero a través de Jesucristo ahora tenemos. Ahora eres próspero. Pero no únicamente espiritualmente. Si tú estudias la Biblia, no nomás la lees, la estudias por tu propia cuenta, porque hay personas que solamente escuchan a predicadores y hasta ahí. Y lo que conoces de Dios lo conoces a raíz de predicadores como tu siervo. Pero tú tienes la responsabilidad de escudriñar las Escrituras por tu propia cuenta para ver qué es lo que Dios dice. ¿Sabías que Jesucristo tenía un ministerio de prosperidad? ¿Ya? ¿Sabías que Jesucristo tenía un ministerio de prosperidad? Nuevamente, te quiero provocar a que consigas este libro. Este libro se llama El Otro Jesús.
O sea, el otro Jesús habla de un Jesús próspero que quizás tú y yo no lo conocíamos porque por muchos años escuchamos que Jesús no tenía ningún lugar donde, ni dónde descansar su cabeza. Creíamos que Jesucristo era una persona humilde y pobre. Pero quiero compartir, quiero regalarte este libro, ¿verdad? A través de una ofrenda que tú des. No le voy a poner precio, pero aquí en este libro lo que he logrado es que tú veas el otro Jesús, el Jesús de la Biblia, porque no te doy opiniones, no te doy mis creencias, te doy lo que Dios dice en la Biblia y cómo Jesucristo tenía un ministerio de prosperidad. De prosperidad. ¿Por qué? Porque es lo que vino a dar. Vino a dar vida y darla en abundancia. Y nuevamente la vida no habla solamente de darte muchos años. Hay gente que vive muchos años, pero viven amargos, no tienen paz, no tienen salud y no tienen cosas. Entonces, te quiero provocar a que tú estudies este tema por tu propia cuenta y que dejes en paz a los predicadores que predican la doctrina de prosperidad, ¿verdad? Ahora yo entiendo, como lo he mencionado, que hay personas que se aprovechan, son gente aprovechada, ¿verdad? Que usan el evangelio para llenar sus estómagos. Yo entiendo que sí los hay, ¿verdad? Pero si vas a hablar así de los predicadores y así los vas a tratar, también hay maestros donde tú pones a tus hijos que son así, pelean por las plazas de clases, donde ir a dar clases como maestros, porque ahí les va mejor, o se quedan o el gobierno les da cierta plata, ellos se quedan con una y nomás sueltan las boronas para lo que originalmente habían pedido al gobierno. El gobierno que nos gobierna igualmente, eso se llama el espíritu de codicia. Son codiciosos. Por eso es que la Biblia dice, aprende a estar contento con lo que tienes, ¿verdad? Y saber cuál es el propósito que Dios quiere prosperarte. Y que no hagas el error que cuando te prospere, te olvides de Dios. No hagas el error de que cuando Dios te esté prosperando, te olvides de Dios. Yo estuve pastoreando por 35 años. Y perdí la cuenta de la gente que venía y pedía oración de que andaban buscando un empleo, Dios les cumplía, Dios les ayudaba. Y después de que ya que Dios los había prosperado, les había suplido, dejaban de ir a la iglesia. Al principio pues me disgusté, ¿no? Pero luego empecé a leer la Biblia en el tema de prosperidad. Y me di cuenta que había 10 leprosos que Dios sanó, que Jesucristo sanó y que solamente uno regresó. O sea, nomás se les hizo el milagrito y ya se les olvidó. Entonces, ese tipo de gente hay en todo lugar, que no tienen agradecimiento, que se aprovechan. Espero que tú no seas uno de ellos, porque cuando tú no haces la parte que te corresponde, no le das a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, pues te vas a meter en problemas. Si no pagas la luz, si no pagas tu renta, si no pagas tus impuestos, te vas a meter en problemas, porque no le estás dando a César. El César habla del gobierno que gobierna tu vida. Si es un gobierno mexicano, un gobierno americano, el gobierno peruano, centroamericano, suramericano, te vas a meter en problemas. Pero también te vas a meter en problemas si no le das a Dios lo que es de Dios, porque este es un gobierno celestial. Hay algo que le merece a Dios, que le pertenece a Dios. Y a Dios le pertenece el 10%, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora en cualquier restaurante que tú vayas, tienes que dar una propina de 15%, de 15 a 25%. Olvídate del 10%. Entonces, dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. Y Dios te va a preservar. Recuerda que Él preservó al pueblo de Israel en el desierto, bajo el Viejo Testamento. Y ahora tenemos un Nuevo Testamento con mejores promesas,
¿verdad? Con mejores promesas, con mejores herencias, pero es a raíz de que tú y yo le obedezcamos. En el Viejo Testamento dice la Biblia que por 40 años comieron muy bien, bebieron la agua que necesitaban, la ropa no se les gastó, tenían aire acondicionado natural sobre el día, tenían luz sobre noche, no les hacía falta nada, pero aún en sus corazones se había apartado de Dios. Entonces, lo único que no le pertenece a Dios es nuestra voluntad. Así es que eso ya depende de ti y de mí. Si quieres mantener tu voluntad y hacer las cosas a tu manera, adelante. Pero también atente a las consecuencias, porque mejor es la obediencia que el sacrificio. Amén. Bueno, te dejo con eso. Si quieres más información acerca de este libro, mándame un mensaje privado y te lo hacemos llegar. Chao. Bendiciones.